Muy buenas, bocateros. ¿Quién se anima a preparar este bizcocho relleno de Nutella? Comenzamos poniendo cucharaditas de Nutella sobre un plato con papel de hornear. Vamos a poner estas montañitas de Nutella en el congelador durante unos minutos y el papel de horno ayudará a que se despeguen fácilmente. Ponemos unas 10 cucharaditas y las reservamos en el congelador unos 15 minutos. No tienen que estar muy congeladas, tan solo duras y manejables. Mientras tanto, comenzamos a preparar la masa del bizcocho. En un bol ponemos 3 huevos medianos. Añadimos 180 gramos de azúcar y batimos bien la mezcla hasta que quede espumosa. Seguidamente añadimos 100 ml de aceite de oliva o girasol. Añadimos e integramos 250 gramos de yogur griego natural sin azúcar o bien yogur natural sin azúcar, el que prefiráis. Ahora, con la ayuda de un colador, tamizamos 300 gramos de harina y 12 gramos de impulsor químico o polvo para hornear. E integramos muy bien hasta conseguir una masa densa, lisa y sin grumos. Continuamos forrando con papel de horno un molde de 23 centímetros de diámetro. He untado un poco de aceite tanto en las paredes como en la base y he colocado el papel. Vertemos la masa dentro del molde y para terminar sacamos las montañitas de Nutella del congelador y las repartimos en la superficie. Como veis, se despegan perfectamente del papel. Las tapamos ligeramente con la masa del bizcocho. Y lo horneamos en el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 45-50 minutos. Pasados 50 minutos ya tenemos nuestro bizcocho relleno de Nutella bien cocinado. Lo dejamos que se atempere dentro del molde 10 minutos. Tras 10 minutos desmoldamos el bizcocho y dejamos que se enfríe por completo sobre una rejilla. Una vez frío nos cortamos un trozo y a disfrutar. Como veis, es un bizcocho esponjoso y húmedo. Y por supuesto, lo mejor de todo es encontrar esas pozas de Nutella. ¡Qué locura! Nos vemos muy pronto, bocateros. ¡Chao!